La impactante profecía que Dios reveló a Nayib Bukele sobre el colapso mundial. Vamos a escucharla en estos momentos, esta impactante profecía. Nayib Bukele es un presidente que se ha caracterizado por su fe y por darle siempre la gloria a Dios, por poner a Dios en su lugar, inclusive por declarar días nacionales de oración. Es un presidente de fe, pues esto le permitió al presidente Bukele dar una fuerte profecía sobre el colapso mundial y algo que ya está pasando, que incluso los líderes del mundo lo veían como una burla, no lo veían posible, pero el presidente Bukele se les advirtió. Escuchemos esa profecía. Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? Bueno, algunos se estaban preguntando de qué trata, por qué es una profecía, porque básicamente se ha anunciado el colapso de los mercados mundiales y la caída del dólar. El dólar ha caído a límites históricos, ya se ha devaluado como nunca antes debido a que la actual administración se ha dedicado a imprimir dinero sin límites, todo por respaldar incluso situaciones como la guerra en Ucrania, entre otras situaciones, y es algo que el presidente Bukele básicamente lo predijo directamente, y vamos a escucharlo porque anticipa, dice, si Estados Unidos sigue en este camino, lo que viene es lo siguiente, viene el colapso, y vamos a escucharlo a continuación. Básicamente la profecía que dijo el presidente Bukele se está cumpliendo. Vamos a escucharlo en ese momento. Seguimos escuchando. Out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for it? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. El dólar caerá cuando todo este fraude de que Estados Unidos está imprimiendo dinero, de que es uno de los países más endeudados en el mundo y aún así ha enviado alrededor de 60.000 millones de dólares para incentivar todo el tema de Ucrania y sin hablar del tema de Israel, entre otras cosas. Aún así no paró Estados Unidos y la Reserva Federal de imprimir dinero. Entonces el presidente dice, si esto continúa así, lo que viene es la caída del dólar, que es lo que hemos visto y vamos a ver a continuación, y peor, con esto viene la debacle de la civilización occidental. Terminemos de escuchar lo que hizo Bukele y vamos a ver qué está pasando con los mercados, para que vean cómo esta profecía se está cumpliendo. The dollar will fall, and the Western civilization with it. If the next president of the United States doesn't make the necessary policies and structural changes, sooner or later that bubble will burst. Unos dirán, si entendemos lo que pasa, ya vimos el video, pero ¿por qué? ¿De qué trata esta profecía del presidente Bukele? Pues bueno, lo que el presidente Bukele estaba básicamente diciendo ahí, estaba preveyendo que pasaría, ha comenzado a pasar. Vamos a ver acá el New York Times, si lo pueden ver, dice, caen mercados bursátiles en todo el mundo entre temores de recesión en Estados Unidos. ¿Y de qué estaba hablando el presidente Bukele? Que si Estados Unidos seguía haciendo lo que estaba haciendo, que era imprimir dinero sin ningún tipo de respaldo,
etcétera, etcétera, y se iba a avecinar una recesión, una caída del dólar, e inclusive iba a afectar a lo que era todo el hemisferio occidental, inclusive el mundo, ¿no? Entonces pueden ver aquí que The New York Times, comenzamos con el The New York Times, que es el que comparte esta información, dice: la caída inicial en Asia propició en Europa y en la bolsa, básicamente en Estados Unidos, que sufrieron un fuerte descenso. Pero bueno, veamos ahora también de Forbes. Si usted lo quiere ver acá, Forbes, mire, dice: estas son las razones detrás del lunes negro en los mercados mundiales, según especialistas. Todos están cubriendo el tema pues de la caída de los mercados mundiales, pero vean lo que dice aquí: existen preocupaciones sobre la economía de EU, ya que podría estar cerca de entrar en un periodo de recesión, señores. De lo que estaba hablando Bukele se está cumpliendo, o sea, una profecía que dio Bukele básicamente en febrero de este año. Sigamos viendo un poco más para que pueda validarla acá directamente. Euronews, estamos citando fuentes para que ustedes puedan ver que toda la información que analizamos acá es verídica. Dice: se avecina una crisis económica, la razón detrás de la caída de los mercados mundiales. Ya nadie oculta que hubo una caída de los mercados mundiales, y miren acá una vez más, el temor de una recesión en los Estados Unidos está provocando ventas masivas en los mercados mundiales. ¿Todo por qué? Porque se teme que se aproxime una recesión en Estados Unidos, que es de lo que estaba hablando pues, presidente Bukele. Y luego vamos acá a CNN, miren lo que dice CNN. ¿Qué pasó con la bolsa de valores? ¿Por qué cayeron los mercados a nivel mundial? ¿Qué es lo que estamos hablando? El mismo básicamente está incluso dándole cobertura a esto, ¿no? Entonces dice: el miedo se apodera de Wall Street y las acciones que tuvieron un día miserable básicamente cayó, o sea, un colapso mundial. Escuchemos una vez lo que decía el presidente Bukele para que confirmen que se está cumpliendo la profecía que él dijo en ese momento. A bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. Lo tenían claramente como el presidente Bukele estaba anticipando básicamente una especie de profecía lo que se avecinaba para los Estados Unidos y cuál era el panorama económico si no corregía ese camino, porque lo que estaba haciendo era engañando, estaba creando una burbuja, imprimiendo dinero sin ningún tipo de respaldo. Y como dice Milton Friedman, premio Nobel de Economía, la inflación será siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces esto es lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Ha estado intentando manipular la economía, intentando financiarse, porque es uno de los países más endeudados a nivel mundial, financiarse con impresión monetaria. Entonces esto ha causado un caos. Entonces ahí estaba la profecía, y es que el presidente ha sido un presidente creyente que sin lugar a duda en parte de estas palabras no existe la luz de Dios, la sabiduría que Dios pone, y cómo le advierte, porque advirtió a Estados Unidos y les anticipó de lo que se venía. Entonces, cómo la sabiduría de Dios rodea al presidente Bukele de cara a esta profecía, porque es capaz de entender lo que está pasando en el mundo, y algo que todavía no ha ocurrido lo prevé, lo interpreta y les dice. Y ustedes ya escucharon, ahí está la prueba directa de que el presidente Bukele hizo esta especie de profecía sobre lo que iba a pasar con Estados Unidos, la caída del dólar y la caída mundial de la economía mundial, y luego pues lamentablemente las economías de toda América Latina o de todo el hemisferio occidental se verían duramente impactadas, y aparentemente se habla de una posible recesión económica mundial, que sería lo que estaría causando el tema pues de la recesión en Estados Unidos. Escuchemos algunos momentos cuando el mismo Bukele pues habla y dice que él todo lo que hace y que él pone sobre todo a Dios en primer lugar. Escuchemos. Va hacia una crisis de valores, una crisis de principios, cada vez se aleja más de Dios, independientemente de la religión de cada uno. Este es un país que respeta todas las religiones e incluso respeta a los que no tendrán ninguna religión. No es una cuestión del Salvador, es una cuestión del mundo. De hecho, pudiéramos decir que en El Salvador no pasa tanto como pasa en otras partes del mundo. Y creo que es importante que a medida el mundo va hacia esas crisis, todos nosotros nos acerquemos más a Dios, de la manera que cada quien quiera. Escuchen bien lo que dice: cuando el mundo camina de cara a las crisis que anticipó, las crisis de valores morales, de principios, el tema de la economía, es importante que nos acerquemos más a Dios. Bukele siempre tiene en primer lugar a Dios. Sigamos escuchando. Esta guerra contra las pandillas, y gracias a Dios,
la estamos ganando. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes. Escuchan, el mismo presidente Bukele le dice, somos instrumentos de Dios. Es por eso que el presidente Bukele tiene la sabiduría de Dios, se está dirigiendo por el camino correcto a El Salvador y se anticipó en esta profecía lo que venía y lo que estaba por pasar en Estados Unidos. Entonces ahí tenía directamente, ¿no?, cómo el presidente Bukele anticipó todo lo que estaba por pasar, cómo definió bien y analizó el tema de la situación económica de Estados Unidos, lo que veía venir al mismo presidente Bukele y lo que tenían que hacer o las medidas que tenían que comenzar a tomar al entrar una nueva administración. Lamentablemente, pues todo se anticipó, ¿no? Y han comenzado a pasar situaciones que están comprometiendo la economía mundial, pues a causa de lo que de una u otra manera Estados Unidos ha comenzado también a promover a causa pues de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, de la irresponsabilidad en el manejo de la economía, considerando, ¿no?, que el dólar es una moneda de reserva global y que es importante, ¿no?, que se puedan tener consideraciones a la hora de pensar en hacer emisión monetaria, ¿no? Entonces, el presidente Bukele, claro, muy sabio, entendiendo lo que pasa a la luz de Dios, como siendo un presidente, ¿no?, ungido por Dios, toma la palabra y advierte a los estadounidenses de que se avecinan a esta debacle monumental del dólar. Y es lo que ya se comenzó a ver. Usted comenzó a ver cómo se han tambaleado los mercados mundiales. Esperamos que no venga la caída de algunos bancos muy importantes, porque suele pasar. Cuando este tipo de situaciones pasan, suelen venir acompañados de la caída de algunos bancos. Esperemos que no pasa. Y suelen suceder cierto tipo de debacles que básicamente son muy importantes, ¿no?, a tener en cuenta de cara a la economía mundial. Se supone que nos estamos aproximando a algo peor de lo que pasó en el 2008, ¿ok? Nos aproximamos a algo peor a lo que pasó en el 2008, que fue una recesión increíble también. Ahora bien, importantísimo, ¿no?, aún de una u otra manera se podrían tomar medidas, pero es allí donde está la importancia de que Donald Trump llegue a la presidencia, porque solo un presidente como Donald Trump, que es un verdadero líder, puede liderar al mundo y Estados Unidos en esta situación. No es posible que socialistas light, ¿no?, que en todo caso son los demócratas, son socialistas de buenos modales, sigan a cargo y sigan al frente del país más poderoso del mundo, de la economía más poderosa del mundo, que es la que lidera todo el hemisferio occidental hacia el crecimiento y el desarrollo, porque de lo contrario nos vamos a hundir y va a seguir pasando, ¿no? La debacle del dólar pues va a llevar a la humanidad, va a llevar a todo nuestro continente, inclusive al mundo. En realidad, recuerden que el dólar es una moneda de reserva mundial, va a llevar al mundo pues a una crisis que directamente va a generar un colapso social. Entonces, importantísimo lo que está pasando. Y ahí teníamos directamente, ¿no?, las declaraciones del mismo Nayib Bukele diciendo, anticipando lo que va a pasar, lo que está haciendo la Reserva Federal, lo que está haciendo Estados Unidos, financiándose con emisión monetaria, es un fraude, es una estafa, no puede ser posible. Cuando la realidad salga a la luz, cuando el mundo entienda que lo que está haciendo Estados Unidos no es algo legítimo, no está respaldado en nada, básicamente lo que va a seguir es la debacle del dólar, y es lo que ya comenzó a pasar. Pidamos, ¿no?, y esperemos, ¿no?, que los líderes mundiales tomen las decisiones correctas, las decisiones necesarias para detener y para intentar reducir el riesgo de una crisis que es inminente en los Estados Unidos y que va a afectar directamente al mundo en general. Esto es algo que todos lo saben. Lamentablemente, en los últimos años ha habido una administración irresponsable en los Estados Unidos, ha habido una administración que no tiene la capacidad, no ha tenido la capacidad de llevar las riendas,
de la Casa Blanca y ha comprometido los intereses de todos los estadounidenses en primer lugar y luego los intereses del mundo entero, del mundo libre, del mundo que busca avanzar, del mundo que busca prosperar. Y principalmente este tipo de situaciones, ¿saben ustedes a quién golpea más fuerte? Pues a los más pobres. Es directamente el rico, en cierta manera está preparado para afrontar situaciones de crisis. Hay algunos que se van a la quiebra, eso es indudable, pero el que se ve más golpeado es el pobre. Entonces, lo que hagan políticos irresponsables de esta magnitud está afectando siempre al pobre. Así que usted piense y considere bien qué papel están teniendo los socialistas light en el mundo para encaminarnos a nuestras economías, a este tipo de colapsos, para llevar al mundo básicamente a una incertidumbre, porque algunos creen que solo porque son light, que son socialistas de buenos modales, no tan agresivos como es el tema de Maduro, Cuba y entre otros lugares, creen que son una buena alternativa para liderar los países, pero en definitiva no. Es tiempo que los ciudadanos entendamos y veamos a una nueva derecha como una opción, a una nueva derecha que representa al presidente Bukele, que recuerda los valores morales, los principios y los fundamentos que llevaron a Occidente a ser la civilización más próspera de la historia de la humanidad. Y eso puede seguir así en la medida que los ciudadanos entendamos esto y que nos alejemos de ese tipo de engaños, de ese tipo de situaciones fraudulentas que intentan sumergir a los ciudadanos en mentiras, no de momento, y que en el mediano plazo causan lo que hoy está ocurriendo pues en los mercados mundiales. Estados Unidos no tuvo reparo en emitir cheques, en regalarle cheques a los ciudadanos, en financiar lo de Ucrania, en financiar situaciones alrededor del mundo, incluso siendo uno de los países más endeudados a nivel mundial. Y hoy pues las consecuencias, la debacle del dólar ha comenzado. Esperemos que no sea demasiado tarde, esperemos que las palabras del presidente Bukele hayan sido tomadas en cuenta y urgentemente comiencen a tomar desde los Estados Unidos, desde la Reserva Federal, medidas que lleven a que pueda evitar, ¿no?, el colapso de la economía estadounidense y en sí de la moneda de reserva mundial, que es el dólar. Entonces, esto es lo que estaba pasando básicamente. Abro debate, ¿qué opina usted sobre esto? Coménteme, déjeme su comentario. Vamos a estar analizando siempre temas que estén aconteciendo sobre el análisis, ¿no?, de la situación mundial en El Salvador y todo lo que acontece. Así que dale like, suscríbete y si quiere que este video llegue a más personas, compártelo en tus redes sociales, así vas a estar ayudando a la difusión de ese tipo de contenido. Vamos hasta la próxima. Este es el analista milenial.